Ok, Shalom Akim. Primeramente, como siempre, hermanos, quiero empezar dando toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rakah HaKodash. Quiero dar doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra de molino. Y me gustaría mandar saludos a todos ustedes, hermanos, que se encuentran empujando esta palabra en sinceridad y verdad. Esta va a ser otra lección. Dios mediante, estaba aquí. Dios mediante es una lección edificante para la lección. En el tema de hoy, hermanos, en esta, mañanas, aquí estaba viendo este video de Apostle Hart, un poco de minutos apenas, y estaba hablando, estaba haciendo un video basado en el video de el Apostle Orion Log, y en el video del Apostle Orion Log, él está hablando de los profetas, de cómo un profeta, cuando él venía a la tierra o cuando el Señor enviaba a sus profetas, este hombre venía con un mensaje, y usó la palabra the heralds, y básicamente es como un reportero, pues, es lo que el profeta está posicionado a ser en estos últimos días, un reportero de los tiempos, la escritura en segundo Esdras 9 nos dice que el tiempo está siendo medido diligentemente, y hay diferentes señales que estamos observando, para poder saber en qué tiempo vivimos, y las cosas que tenemos que hacer para hacer las preparaciones. Ahorita estamos viviendo, como el título de este video es, el rey de Babilonia está aquí, y este diablo está haciendo muchas cosas basadas en profecía, man. Él viene como una encargado cruel, un rey cruel. Ahorita se está empujando muchos decretos, pues, que va a afectar a la gente. Hoy siendo noviembre 1, man, hoy es el primer día de esos recortes del SNAP, de las estampillas de comida. Este va a ser el primer mes en que no van a dar esos recursos. Es la primera vez que yo me acuerdo, man, que no haya esperanza, pues, en un tiempo, pues, donde ellos van a decir que van a abrir otra vez el gobierno. So, obviamente esta cosa va a empeorar, y como el apóstol Ryan lo estaba mencionando, el Señor siempre manda a los profetas, man, antes de una época, con un mensaje, pues, sea el mensaje bueno o sea el mensaje malo. Y estamos hablando de extremidades ahorita. No van a ser tiempos extremadamente malos y tiempos, extremadamente buenos, porque básicamente antes de que entremos a lo bueno vamos a tener que pasar por lo malo, y va a ser algo, you know, extremadamente único para esta época, porque así va a venir esta destrucción, así va a venir este diablo como un cuchillo, como una arma en contra de nuestra gente, ¿ok? So, con eso vamos a empezar aquí en Jeremías 28:8. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron sobre muchas tierras y grandes reinos, de guerra y de aflicción y de pestilencia. Y esa es la misma posición que ahora en estos días postreros, los profetas de Yahweh Bashem y Yahweh Shai, una vez más en la tierra estamos empujando, porque el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Son los profetas, que en tiempos antaños, como Jeremías, Ezequiel, y obviamente no estamos diciendo que yo soy uno de esos hombres, pero en el espíritu, si lo puedes recibir potentemente, man, uno de nosotros puede ser uno de esos hombres. Y obviamente hay muchos otros profetas que nunca fueron mencionados en las escrituras, pero estamos viviendo en una época donde, como se le dijo a Juan en la isla de Patmos, que él iba a tener que levantarse y profetizar en contra de otras gentes, y ese hombre, él murió, man, en esa isla. Él no hubo ningún récord de que él salió de la isla de Patmos y fue a profetizar otra vez a otra gente. Eso es una escritura que, you know, um, fortalece nuestra posición en el reencarnamiento, porque todo eso es bíblico. Para poder entender realmente la Biblia,
tienes que entender la reencarnación, ¿ok? Porque la Biblia habla de esto, ¿ok? Pero como estamos leyendo aquí, los profetas que fueron antes de mí, antes de ti, en tiempos pasados, profetizaron sobre muchas tierras y grandes reinos de guerra y de aflicción y de pestilencia. El profeta que profetizó de paz, cuando sobreviniera la paz, la palabra del profeta será conocido el profeta que Yahweh en verdad lo envió. Y como el apóstol Ram la estaba mencionando, man, cuando Samuel, fue a la ciudad de Bethlehem, cuando iba a, a darle, ¿cómo se dice? Anoint, iba a darle pues a David la posición de rey que Yahweh Bashem Yahushai lo había escogido. Ok, so en esa historia, antes de que él entró, la gente le preguntó que si él venía para bien o para mal, porque la gente cuando miraba a los profetas, ellos sabían ya qué tiempo era, man, ellos sabían que, no me diga lo que está escrito en el libro de, vamos a leer, Amos, Amos 3, y vamos al punto. Vamos a empezar aquí en el versículo 6. Dice, tocaráse la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Yahweh, Bashem Yahushai, no haya hecho? Porque no hará nada el Señor Yahweh sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y no son. Ese es el posicionado que ahorita Yahweh Bashem Yahushai tiene en la tierra. Ese es el recurso pues de vida que el Señor ha dado, que son los profetas. ¿No? Porque cuando alguien tiene un secreto, man, él tiene la habilidad pues de, tiene, igual como cuando tienes así en el mundo, estas diferentes bolsas de moneda, cuando la gente apuesta, inversiones y todas esas diferentes cosas, Yahweh Bashem Yahushai en forma de los profetas, ellos tienen esa información de adentro, que potentemente, si caminamos hasta el fin y mantenemos la fe, y obviamente si somos predestinados de la elección, esos secretos nos va a llevar a una ganancia, extremadamente valiosa, donde vamos a ser liberados de esta destrucción, vamos a poseer la habilidad de, caminar con entendimiento y sabiduría en un tiempo donde eso va a ser algo, que no va a ser hallado en mucha gente. La mayoría de esta gente en el mundo va a estar en un estado de caos, y ahí es donde el idomita se va a aprovechar de ellos y los va a conquistar, y no les va a presentar su nuevo sistema basado en esta um, ¿cómo se dice? Tecnología electrónica, digital, ¿ok? El microchip, todas estas diferentes cosas que en estos últimos días se están manifestando. Ahora, como mencioné, las estampillas de comida conocidas como el SNAP, va a causar que mucha gente literalmente se snapee. Acá en el inglés, cuando decimos snap, es como cuando dices algo se quebró. O literalmente esta gente lamentablemente se va a quebrantar. Ya, obviamente es el primer mes. Mucha de esta gente en su mente piensa, fuck, va a ser un mes. No puede durar 2 meses, no puede durar 3 meses. En el espíritu vamos a ver qué pasa, pero en el espíritu, hey man, Dios mediante esto no sea algo que vuelvan a aprender, o si lo van a aprender, obviamente sí, que va a venir prendido, pero va a venir con diferentes restricciones, y ahí es donde creemos en el espíritu, que van a implementar esta identidad digital a la gente que tiene esta posición de requerir estas estampillas de comida. Porque Satanás siempre va a ir a los más débiles, que es la gente pobre, y ahí es donde va a empezar con sus fucking maquinaciones malvadas, porque como está escrito en Micas 2, este diablo
en sus camas piensan en iniquidad, lo están traumando, cómo ver al perfecto caer, y todo esto que está siendo utilizado en contra de ustedes por muchos años. Nosotros te hemos dicho que esto iba a ser algo que el diablo iba a usar como arma en contra de ti, la comida, todos estos diferentes servicios que en una época eran gratis, y mucha gente construyó toda su vida basada en esos diferentes elementos del gobierno. Si no tengo mis estampillas, o yo no puedo comer ahora, o si el gobierno no me da para pagar mi renta, ¿cómo voy a ir a pagar yo mi renta? Eso ha creado una nación de inútiles, y por eso cuando vengan estos diferentes dolores a América, Babilonia la Grande, va a ser tan uh, único a este lugar, porque esta gente, man, fuck, ellos no están preparados para nada de eso. Y por eso aquí, como estamos leyendo, va a haber un mal antes de que Yahweh Hashem Yahweh Shai dé la alerta. La respuesta es no. Aquí el Señor ha tenido a los profetas por muchos años, man, enseñando este mensaje, predicando el evangelio, dando la alerta, sonando la alarma, pero mucha gente no quisieron oír. Ellos prefirieron, como la escritura o dice, que nos profetices cosas no suaves, sino cosas que hacen sentir bien a la gente, pero no prepara a la gente. El mensaje que nosotros traemos es un mensaje duro, como en Isaías 58 nos dice, que no vamos a leer, porque ese es el espíritu que los profetas van a traer, y la gente del mundo los va a odiar por este mismo mensaje, y la forma en que enseñan el mensaje, ¿ok? Entonces Isaías 58:1 dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo, porque es un anuncio que estamos haciendo en la torre alta, en un monte alto que es América, Babilonia la Grande, este imperio, man, que ha puesto dolor y aflicción sobre nuestra gente. Es lo único que nuestra gente ha recibido de este lugar, ser opresivos, ser posicionados en la posición más baja. Ok, es lo que América, Babilonia la Grande es para nuestra gente. Y aquí se han vendido por nada, por algo que no les da provecho. Right? So dice: alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Y sí, y ese es el trabajo que se nos ha dado a nosotros los profetas. Dios mediante seamos parte de ese número. Es decirle a Jacob, ustedes llamados morenos, latinos y nativoamericanos, indios, los errores que están cometiendo en contra de Yahweh Hashem Yahweh Shai, y que busquen a Yahweh Hashem Yahweh Shai mientras él pueda ser hallado, porque viene un tiempo donde la palabra ya no va a estar en el mundo, y está muy cerca esa época. Estamos viendo cómo están controlando los diferentes sitios de internet, las redes de internet. Hace un par de meses, este Trump, hizo que quitaran a este hombre Jimmy Fallon, se me hace que era de uno de los programas de estos Night Talks, los de, como, ¿cómo se llama ese cabrón? Letterman, esos programas que salen de la noche, donde estos, idomitas presentan diferentes cosas en forma de risas, o él fue quitado, fue removido, y otra vez lo posicionaron otra vez, pero ese fue el espíritu, pues, que ellos en un día al otro pueden quitarte de la televisión, y se me hace que eso fue después de todo lo que pasó con el Captain Kirk, el asesinato de ese hombre, donde gente que estaba hablando en contra de él, y lo publizó en diferentes sitios. Cierta gente perdió su trabajo, y lo que pasó con este hombre que fue quitado de la televisión. Esas son señales, pues,
Para la gente común no es nada, man, pero nosotros sabemos que estamos en una época donde este diablo está siendo ese rey cruel, está haciendo cosas donde está limitando tu acceso a ciertas libertades que en tiempos antaños estaban disponibles a ti, porque estamos en esa época donde este diablo, sabiendo que tiene tiempo corto, va a venir con grande ira, y va a venir rápido, ¿ok? Porque, obviamente él ve los profetas, ve las señales, y está viendo que ya no le están saliendo las cosas como le salían en una época, y anda nervioso. So, como leímos al comienzo de esto, Jeremías 28:8, esto es el trabajo del profeta. Para eso, este es el mensaje que traemos, que viene un tiempo único de gran destrucción a la tierra, y es una época ahorita de buscar a Yahweh Ba'Shem Yahushai mientras pueda ser hallado. Alright, so con eso, Dios mediante, esto fue edificante. Kahalayam, Yahweh Ba'Shem Yahushai, Ba'Hashem, Rakaha Kodash. Shalom.